La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos hacia el noreste de nuestro país. Estamos dando una gira y aquí en esta gira también que nos encontramos en la colonia Guaraní. Nos han invitado para venir a compartir con esta hermosa comunidad. Y así entonces aprovechamos también, ¿verdad?, para conocer a nuestros jóvenes por una parte, conocer también a los feligreses de esta comunidad que tienen en Catuete. Ahí tienen la diócesis, es una nueva diócesis, como nosotros todos sabemos, en nuestra querida iglesia del Paraguay. Y al mismo tiempo, aquí en esta colonia que es del cruce Guaraní, hablamos también con estos chicos que se están preparando y que forman parte de esta lindísima comunidad con la que nosotros nos estamos encontrando. Entonces hoy, Jóvenes para los jóvenes en familia quiere compartir un poco también con ellos esta experiencia que ellos irán contando, ¿verdad?, de acuerdo también a la edad de ellos. Como es siempre en familia, todo nos enriquece. Bueno, vamos a comenzar primero con las damas, ¿verdad? Con las damas siempre comenzamos. Así que lo primero que vamos a hacer es, te damos la bienvenida. Gracias por venir a participar con nosotros en nuestro programa. Lo primero que te vamos a pedir es que te presentes un poco, que nos digas tu nombre, cuántos años tenés, qué estás haciendo, en qué grado estás, y así. Vamos a ir conversando un poco y conociendo la realidad aquí de la colonia y sobre todo de tu familia también. Buenos días, mi nombre es Maísa Salvadego, tengo 10 años y vivo en Cruce Guaraní. En Cruce Guaraní, aquí estás viviendo vos, ¿eh? Y aquí es la colonia Anaí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal, Maísa, aquí por esta colonia? ¿Vos te estás formando en tu casa? ¿Estás en la escuela? ¿En qué escuela estás entrando? Estoy en Defensores del Chaco. Así se llama. Sí, aquí mismo en la colonia. Ya. ¿Y cuántos compañeritos son ustedes, Maísa? ¿Son muchos? Sí, en el grado. Somos 24. 24. Ah, mira un poco, che, son bastantes, ¿eh? Hay muchos niños. ¿Y cuántas escuelas? ¿Hay otro además de Defensores del Chaco o no? No sabes. No sabes. No hay. ¿O no sabes? ¿Qué es no? ¿No sabes o no hay? No hay, ya. O sea que hay solamente una escuela aquí del estado. Bueno, qué bien. Y vos ya estás en el 8º grado, ¿verdad? Ah, en el 6º grado. Ah, 6º grado. Y tenés 11 años. Muy bien. Entonces, Maísa, que pertenece aquí a esta comunidad. Y en la catequesis, ¿qué estás haciendo, Maísa? ¿En qué etapa de la catequesis estás? Estoy en la primera Biblia. Así le llaman, primera Biblia. Es decir, que vos ya hiciste entonces tu primera comunión. ¿Cuándo hiciste tu primera comunión? El año pasado. El año pasado, ya. Entonces en 2024, la primera comunión, 2025, primera Biblia. Y después, ¿qué viene? Segunda Biblia y después tercera Biblia y después ya viene la confirmación, preparación para la confirmación. Bueno, qué bien, qué interesante. Bueno, y aquí tenemos al otro participante. ¿Vos sos más grande o más chico que Maísa? Más chico. ¿Más chico? ¿Cuántos años tenés? 10. 10 años. ¿Y cuál es tu nombre? Tales Samuel. Tales Samuel. Muy bien, Tales Samuel. El nombre griego de Tales de Mileto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vos con 10 años en qué grado estás, Tales? Estoy en el 5º grado. 5º grado, ya. ¿Y ustedes también son muchos compañeritos o son...? Somos pocos. Somos pocos. 11. 11 compañeros. ¿Y dónde vos estás entrando, Tales? ¿Dónde te vas a la escuela? Colegio La Salle Catuete. Ah, Colegio La Salle Catuete. Eso entonces queda de aquí más o menos unos 15 kilómetros, ¿verdad? Sí, De 15 minutos. 15 minutos. De la colonia Anaí
y ahí se van a estudiar ustedes. ¿Y en qué te vas? ¿Quién te lleva? De transporte. Transporte. ¿Ese transporte es de la escuela que viene a buscarle o es aparte totalmente? Esa parte. Aparte. Sí. Y son 11 compañeritos Sí. y compañeritas. ¿Y de dónde son los compañeritos? ¿Vienen de todas partes o todos son ahí de Catuete? De Catuete. ¿Vos sos el único que te va desde aquí o hay otros que van contigo? Sí. Yo soy el único de mi grado que va de acá. Ah, de tu grado. Sí. Porque hay otros chicos que van, pero que van a otro grado. Exactamente. Y entonces el colegio se llama La Salle Catuete. La Salle Catuete. Muy bien, este es entonces de la congregación, ¿verdad? De los hermanos de La Salle, entonces, que está en Catuete. Y ahí entonces el colegio religioso donde ellos participan. ¿Y qué parte de la catequesis estás vos, Tales Samuel? En la primera comunión. Primera comunión. Voy a hacer este año. Este año, 2025, o sea que ya dentro de poco vas a estar recibiendo por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y cuántos años ya hiciste vos para formarte? ¿Cuánto tiempo? Y unos 4 años. 4 años ya, ¿verdad? Entonces uno se va formando desde a poquito hasta llegar, ¿verdad?, ahora a lo que va a ser tu primera comunión. Y te estás preparando bien, Patales. Sí. Da gusto. ¿Te gusta? Bueno, y vamos a ver sobre todo después cuáles son los frutos, ¿verdad? Porque eso es lo importante, una vez que termines tu primera comunión, para que puedas seguir con entusiasmo, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, así estamos nosotros en la colonia Anaí. Estamos en el cruce guaraní del departamento, ¿cómo se llama este departamento? Canindeyú. Muy bien, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. Eres más fuerte de lo que
más fuerte de lo que tú crees. Eres más fuerte de lo que tú crees. Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Tales, Samuel. Bueno, ¿y vos sabés qué quiere decir tu nombre? Samuel, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Nunca te explicaron? No. Bueno, tenés que preguntarle. Shama quiere decir escuchar, obedecer. Él quiere decir Dios, ¿entendiste? Escuchar la voz de Dios quiere decir. Y por eso uno tiene que obedecer. ¿Y vos sos obediente en tu casa? Sí, sí, medio dudaste vos ahí, Samuel, ¿eh? Dudaste un poquitito, bueno. Pero seguramente que vas a ser un chico obediente. Bueno, ¿y vos, tu nombre era? Maísa. ¿Y qué quiere decir Maísa? ¿De dónde viene? No sabes. Nunca preguntaste. Yo tampoco no sé. Bueno, así que en la próxima tenemos que preguntar y saber de dónde viene nuestro nombre. ¿Qué ustedes estudian en la escuela? ¿Quién no? Sexto grado. Yo siempre digo quinto grado y Maísa ya está en el sexto grado. ¿Qué es lo que ustedes estudian ahí? Matemática, castellano, guaraní, ciencias sociales, educación para la salud y otros. ¿Y cuál es el que más te gusta de todas esas materias? Lo que más me gusta es ciencias sociales. Ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Y de qué hablan las ciencias sociales? ¿Qué es lo que estudian ahí? Estudiamos sobre el país. Sobre la parte de organización, ¿verdad? Del país como tal. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Que no voy a decir que odias, pero no me gusta. Y digamos... Ya sé ya. Matemática. Matemática. No, yo pensé que me iba a decir guaraní. Y también... Viste que te pillé todito. ¿Y ustedes no estudian portugués? No. No hace falta, ¿verdad? Ya hablan luego portugués. Bueno, ¿y quién más habla en tu casa el portugués? ¿Quiénes son los que más hablan en portugués? ¿Tu papá, tu mamá? Todo el mundo. Todo el mundo. No. Está bien. ¿Y te gusta, entonces, sociales, pero cuando es guaraní, matemática? ¿Y por qué matemática no te gusta? Es que a veces no me acuerdo mucho. De los números. No, ya estás acostumbrada a la maquinita. Entonces, no se permite. No se permite. Tiene que usar la cabeza. Ya. Pero nunca te aplazaste. Nunca. Bueno, te felicito. Fuerza, Maísa. Bueno, y vos además de todo esto, estás en el coro, te vas a la iglesia, estás en la catequesis. ¿Qué más haces, Samuel? Soy monaguillo. ¿Monaguillo también? Sí, soy del coro acá. ¿Del coro también? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. Mira, qué bien. Juego fútbol. Jugás al fútbol. ¿Y a quién le querés parecer en el fútbol? ¿Cómo quién querés jugar? Y a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Y ese de dónde? Ese es de Portugal, ¿verdad? Pero él juega todavía o ya se retiró del fútbol. Todavía juega. ¿Está jugando 40 años. 40 años, por eso ya está un poco viejo ya. Ese jugaba conmigo antes. Sí. Pero evidentemente que
Yo dejé los botines, ¿verdad? No me crees, oye, ¿eh? No crees que yo juego mejor que Cristiano Ronaldo, ¿verdad? No. Bueno, ¿y por qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que vos viste en Cristiano Ronaldo? Y me destaqué en él porque él es un ejemplo así para mí. ¿En serio? Sí, ¿Y vos te gusta jugar al fútbol? sí. ¿Y qué me tal? encanta. Pero ¿en qué lugar del fútbol jugás? ¿En qué puesto? Y soy punta izquierda. Punta izquierda. ¿Ese qué número sería? ¿Número 11? No, pero ahí donde juega Vinicius Junior y eso, Ah, ya. la posición de ellos. Ya. Ah, mira, un poco che. ¿Y ustedes aquí saben más los jugadores de dónde? ¿De Brasil o los jugadores paraguayos? De acá, ¿O de Brasil? ¿De Paraguay o de Brasil? ¿Quiénes son los jugadores que ustedes más conocen su nombre? y de, A ver, decime por algunos jugadores que vos conoces. Los nombres, a ver. y mucho. A ver. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ese de Portugal. Vini, Neymar, ese de Brasil. sí, Después, unos 50 por ahí. y no sabe, por ejemplo, Tacuara. ¿Quién es Tacuara? No, ese no. No sabe. Bueno. Después no sabe, por ejemplo, quién es Romerito, por ejemplo. Y Romario. de Romario, Brasil. ese es de Brasil. Mm, Y Romerito, ¿sabe quién es? De Paraguay. Sí, Romerito. Pues ya es viejo ya Romerito. Sí. Bueno, quería saber nomás para probar un poco todo lo que, ya que te gusta el fútbol. Sí, A pero ver de si- Paraguay más hoy en día conozco. Sí. De a poquito. Bueno, y ahora que vamos ya al Mundial, puede ser que conozcamos más también, ¿verdad? A los jugadores. ¿Y nunca pensaste vos jugar así en la selección, por ejemplo? Y es mi sueño. ¿Es tu sueño? Ah, ¿y no te vas a una escuela de fútbol? Voy. ¿Te vas? ¿Y dónde tienen la escuela de fútbol ustedes? Y acá y En la todas colonia, las Anaí. datas. Pero yo voy en Capeté. En Catuete, ahí tienen. ¿Y los hermanos de la Salle tienen también la escuela de fútbol o no? No. Ahí no. Ahí se juega nomás al fútbol, en el recreo, en el patio, campeonato, etcétera, etcétera. Qué bien. Y vos me dijiste que sos monaguillo. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Eh? ¿Y cuántos monaguillos son? ¿Son muchos? Y bastante. Bastante. Ya, No sé exactamente cuántos somos, pero Sí. somos bastante. ya. ¿Y quiénes les anima y les ayuda a ustedes para que aprendan y conozcan? Se llama Ñamari. Doña Mari es una señora entonces. Sí. Que les ayuda para que ustedes puedan hacer su... Mira qué bien. Che. Bueno, vamos a seguir conversando un poco aquí con Maísa y vamos a conversar también aquí con Tales Samuel. Bueno, pues ya sabes qué quiere decir tu nombre, ¿verdad? Bueno, y así entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre,
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí en la colonia Anaí, el cruce guaraní. Estamos muy cerca de Catuete, ¿verdad? Ustedes también, vos te vas hasta Catuete para estudiar, ¿verdad, Samuel? Bueno, y vos, Maísa, vos estás estudiando aquí, ¿verdad? Bueno, vos me dijiste que ya está con la catequesis primera Biblia, después de la primera comunión eso. Y leen la Biblia. ¿Quiénes son los catequistas? A ver si te acordás. A ver los nombres de tus catequistas. Los nombres de mis catequistas. A ver, ¿quiénes son? Lucía, Flavio y Aparecida. Lucía puede ser por ahí castellano, ¿verdad? Flavio ya tiene un nombre medio do Brasil. Y Aparecida, Madonna. ¿Cómo se dice? La Virgen. De Aparecida. Bueno. ¿Y ustedes la catequesis dan en castellano o dan en guaraní o dan en portugués? Un poquitito en portugués y más en castellano. Más en castellano, ya. ¿Y los pecados se cometen en castellano, en guaraní o en portugués? ¿Qué pregunta? Ahí te quedaste, ahí, qué pregunta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y vos me dijiste que sos monaguillo. ¿Y en qué parte de la formación estás hoy como monaguillo? De tu catequesis. De mi catequesis. ¿Qué, por ejemplo, de qué hablaron o de qué hablan ustedes en la catequesis? Y nosotros hablamos de la primera comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ah, sí? Hacemos mucha dinámica también. Ya. ¿Y las dinámicas cómo son? ¿Son así, estilo jueguitos? Y sí, formación, preguntas. Preguntas. Ya. ¿Y vos te acordás también de quiénes son tus catequistas, Samuel? Mona Lisa, Eduardo. Mona Lisa, Eduardo. Y Zanza, en portugués. ¿Cómo? Zanza. Donda. Zanza. Danda. Zanza. Es en portugués. En portugués, ya. Pero ella es paraguaya. Sí, creo que sí. Creo que sí. No le conoces bien. No. ¿Vos le conoces? ¿Quién es la catequista? ¿La Zanza? Sí. Creo que es brasileña. Es brasilera. Ya. Bueno, que está aquí. Es paraguaya. Brasilera. ¿Viste que es brasilera? Está bien entonces. Pero siempre ustedes procuran después poner en práctica todo lo que aprenden. Son buenos. En tu casa, ¿qué tal? ¿Sos obediente? ¿Cuántos hermanitos son ustedes? Yo y mi hermana Tainara. Son dos ustedes. Ya, y vos sos obediente. ¿Y vos qué tal en tu casa? ¿Ustedes cuántos hermanos son? Yo tengo 2 hermanas. 2 hermanas más. 3 entonces. Vos me dijiste ya, ¿verdad? Que vos estás en el medio, ¿o no? Yo soy la menor. Sos la menor. La tercera entonces. 2 hermanas más, o sea, son 3 mujeres. Sí. Mira un poco, che, qué bien. Y todo lo que se aprende, así se les enseña verdaderamente, es fácil después llevar y poner en práctica allí, en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanas, en la escuela. ¿O es muy difícil? ¿Un poco? Ya, sí. Pero ustedes van siempre a la misa, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Los domingos. Algunas veces. ¿Algunas veces? Pero es más. A la cuenta. Y vos ya hiciste tu primera comunión, ¿verdad? No, casi siempre. Casi siempre, sí. O sea, algunas veces no se van. ¿Cuándo qué? ¿Cuando llueve? ¿O cuando tenés sueño? Te reí nomás hoy. O cuando está ahí medio, no me quiero ir. No, nunca hay eso. Está bien. Bueno, así entonces estamos hablando con estos niños aquí de la colonia Anaí. Ellos están ya prácticamente en la formación. Aquí como monaguillo está Samuel. ¿Te ayudan algo el ser monaguillo a vos? Sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿Para ser más disciplinado? ¿Para ser un chico más respetuoso? De San Tarcisio, que era monaguillo. San Tarcisio, claro. Ese es el patrono de ustedes.
Sí. Ya. ¿Y quién a vos te dijo así? ¿Quién te entusiasmó para que vos seas monaguillo? Y mi mamá preguntó si yo quería ser monaguillo. Y yo Sí. acepté. Vos aceptaste. Ya. ¿Y allí en La Salle también ayudas como monaguillo o solamente aquí en tu...? No, ¿acaso? Solamente aquí. ¿Y allá en La Salle no tienen ustedes así celebraciones, no tienen misa en el colegio? Unas veces. Algunas veces, ya. Pero no es que vos ahí sos el capo de los monaguillos. No. No. Pero tus compañeros también suelen ayudar ahí. Sí. Ya. En el colegio tienen también, sí. Y aquí en el Colegio Defensores del Chaco ustedes tienen momento de religión, momento de formación, de catequesis. No. Solamente entonces aquí, en su capilla. Ya. Qué bien, che. Bueno, eso es para saber y conocer un poco también la realidad. Nosotros estamos aquí en Cruce Guaraní. Para nosotros es todo un mundo, ¿verdad? Muy interesante, muy lindo lo que estamos compartiendo también con estos chicos que nos están contando de su realidad. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy aquí estoy a servirte, aquí estoy a adorarte, aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo, eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mi paso, y hago en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandona, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perderle el arco iris, su color, y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Yo solo quiero mucho, mucho, mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo es que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti mi padre viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás.
quiero si no estás conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no estás conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas, correr hacia tus brazos, ya ves valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas, correr hacia tus brazos, ya ves valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí desde la colonia Anay. Estamos con estos chicos, con estos niños, con Samuel. ¿Cuántos años me dijiste? 10, ¿verdad? 10. 10 años. Y vos me dijiste que tenía 11 años ya. Y estaba en el sexto, ahora ya no me equivoqué, sexto grado. Y vos, sin embargo, estabas en el quinto grado. Bueno, y sos un monaguillo. Y te gusta el fútbol también, ¿eh? Y además del fútbol, ¿qué te gustaba, me dijiste? Y tocar la batería. Tocar también la batería, la música. Vos estás también en el coro, ¿te gusta cantar? Sí. Ya. ¿Y dónde cantás? Acá. ¿En la parroquia? Sí. ¿En la capilla? En la capilla. Sí. Bueno, ¿y son muchos chicos como vos, así niños también, que vienen a cantar? Sí, tiene un grupo así de... Un grupo, solo de chicos, de tu edad. Ah, mira qué bien, che. Bueno, con ellos también tenemos que hacer una entrevista con toditos juntos cantando, ¿verdad? Sería interesante. Y vos estás también en el coro, Maísa. ¿En serio? ¿Te gusta cantar? Y además la música. Aprendiendo a tocar guitarra. A guitarra, estás aprendiendo. ¿Y cuánto tiempo ya que estás con la guitarra? Y unas 3 semanas. 3 semanas, entonces hace poco nomás que comenzaste. Pero está bien, uno va aprendiendo poco a poco. Bueno, queridos chicos, miren que nosotros ya estamos prácticamente concluyendo nuestro programa, ¿verdad? Hay muchas cosas más que ustedes pueden contarnos de todo lo que viven aquí con sus amiguitos, aquí también en la capilla. ¿Cómo se llama la capilla aquí? Capilla San Antonio. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Entonces, vos hiciste tu primera comunión aquí, te estás preparando para la confirmación, o sea, primera Biblia también aquí. Y vos también aquí, ¿verdad? Yo voy a hacer. Y como monaguillo también aquí. Sí. Ya. ¿Y te acordás del sacerdote? ¿Cómo se llama el padre que viene a celebrar la misa? Gustavo. El padre Gustavo. Sí. ¿Él siempre viene o van cambiando los sacerdotes? Tiene 2. ¿Va cambiando? Son 2. El ¿Quién es el padre otro? Atilio. Atilio. Ya. Pero ellos vienen de otra parte, ¿verdad? De Catuete son. Ah, de Catuete ellos vienen. Ya, vienen así entonces para celebrar la misa. Ustedes preparan todo. Los monaguillos que están, me dijiste que son unos cuantos monaguillos y así le ayudan también. Bueno, queridos amigos, así ya casi estamos concluyendo nuestro programa. Por eso yo te voy a pedir, Samuel, vamos a pedirte primero a vos. ¿Qué vos le vas a decir, por ejemplo, a tus compañeritos que te están viendo ahora? O a otros chicos en todo el Paraguay, ya que vos sos monaguillo, te estás preparando también para ser un buen chico porque querés seguir a Jesús, ¿verdad? Y por eso te estás preparando para la primera comunión. Y sobre todo también sos un buen deportista, ¿verdad? Te gusta el fútbol. Bueno, entonces, ¿qué mensaje le querés decir a los chicos? Para que se van a la misa, para que sean buenos cristianos y nunca desistan del camino de Dios. Ya. Eso es lo que vos procurás y querés también que ellos sean así. Bueno, vos te vas a esforzar también, ¿verdad? Sí. Cuando vas creciendo cada vez más, no vas a ser solamente ahora monaguillo, ¿verdad? Después vas a continuar. Ese es un mensaje también para vos. Muy bien, Samuel. Y vos, Maísa, ¿qué le dirías a tus compañeritas, compañeritos, etcétera? Quería decir que es una... Quería decir que es muy bueno servir a la iglesia
Que tiene varios deportes, tipo música, lectura, monaguillos. O sea que hay muchas posibilidades para que uno pueda realizarse ya. ¿Y vos en cuál de ellas ya estás? Música. La música, es decir, el coro, ¿verdad? Te va ahí. ¿Y ustedes todos de su misma edad o ustedes también tienen personas grandes en el coro? Tenemos personas. Ah, también. O sea que hay de todo un poco, los chicos y los grandes. Y son coros diferentes. Sí. Qué bien, che. Y en la escuela, por ejemplo, a tus compañeritas de la escuela, ¿qué vos le dirías? Ahí de defensores del Chaco. Porque usted me dijo que son más o menos unos 30 por ahí. Que se porten bien, que estudien, que estén atentos. Somos 20. Ah, 24. ¿Y qué le diría vos a tus compañeros de la escuela? O siempre compartí con ellos, ¿verdad? De lunes a viernes tienen la escuela. Lunes a viernes, sí. ¿Y cómo vos le ves? ¿Que se tienen que portar mejor? ¿Son estudiosos o tienen que estudiar más? Sí. Son todos estudiosos. Ya. Qué bien. Y vos luego me dijiste que es medio matemática. No, es que te gustaba mucho, ¿verdad? ¿O sí? ¿Te gustaba? Más o menos. Y guaraní también. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros siempre vamos concluyendo también nuestro programa con la palabra de Dios, con la lectura. Así es que vamos a leer hoy la palabra del Señor. Hay un pasaje que todos conocemos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 19. En este capítulo aparece y se nos dice justamente desde el versículo 13, Jesús y los niños, por el título. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús entonces les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Queridos amigos, este pasaje es tan lindo hoy que nos encontramos aquí con Maísa y nos encontramos también con Samuel. Ellos son chicos aquí de esta comunidad de la colonia Anaí. Estamos en el cruce guaraní, el departamento de Canindeyú. Estamos conversando un poco y conociendo la realidad que ellos viven aquí en su comunidad. Una comunidad muy hermosa y cada uno, como ellos dejan también como mensaje, dicen: no desanimarse, hay tantas cosas y tantas posibilidades para que nosotros podamos sentirnos bien dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad. Y este pasaje nos cerciora cada vez más que el deseo de Jesús es que nosotros también sepamos acoger a nuestros niños, sepamos ayudarles a nuestros niños. Incluso los grandes estudiosos, los psicólogos, etcétera, nos dicen que la formación que nosotros recibimos desde los 5 años hasta los 10 años son aquellos momentos y enseñanzas más importantes que recibimos en la vida y que marcan nuestro camino, nuestra propia existencia. Así es que, queridos padres, queridos abuelos, si ustedes tienen chicos de esta edad, recuerden esto que es muy importante: darle lo mejor, acompañarles en todo tiempo y que ellos se enamoren de la vida, se enamoren de las cosas más importantes en este camino de la inocencia. Y por el día de hoy nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Maísa, por participar con nosotros, y también vos, Tales Samuel. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa. Y ahora yo les dejo a todos ustedes la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.